¿Ustedes qué pueden observar aquí? ¿Un caballo o más bien líneas y puntos a la que nuestro cerebro les otorga una forma? Si percibimos que una cosa puede ser, ¿para qué dudar que no lo sea? Esta es la pregunta que se hace la Gestalt, la escuela que estudia la percepción visual. La escuela de la Gestalt nace en 1912 en Alemania, escuela de la cual hace parte Rudolf Arnhem, quien fue un psicólogo y filósofo nacido en Berlín. Realizó importantes contribuciones para la comprensión del arte visual y otros fenómenos estéticos. También hace parte de la teoría del cine formalista, de la cual hablaremos más adelante. Primero es importante entender de dónde provienen los conceptos que Arnhem entienda el cine de cierta manera. La palabra Gestalt suele entenderse como forma o totalidad. El todo es diferente a la suma de sus partes. Desde nuestra percepción vemos la realidad como un total y no como algo aislado. Nuestro cerebro hace una labor de síntesis y organización para darle sentido al mundo. Existen 6 principios que explican cómo percibimos los objetos de la mente. El principio de cierre o de clausura explica cómo la mente añade elementos faltantes a figuras que no están completas, como en esta imagen, donde podemos percibir 2 triángulos a pesar de que no estén dibujados. Similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad según forma, tamaño o color. Como lo podemos ver en la imagen de aquí, lo primero que vemos son unas líneas de X y círculos y no X y círculos esparcidas. Cuando hablamos de proximidad, percibimos como agrupados elementos que simplemente están unos más cerca de otros. Por eso en esta imagen percibimos los puntos como si estuvieran en una unidad, como si se trataran de una unidad, cuando simplemente son hileras de puntos. En la dirección común podemos entender que es la agrupación de elementos en línea recta o curva de forma continua que se percibe por el humano como unidad. Como podemos ver en la imagen de aquí, vemos perfectamente unas escaleras y no unas simples líneas horizontales. En el principio de figura-fondo existen 2 dimensiones. La figura, que es el elemento que más se destaca, y el fondo, que no es el centro de atención. Es por eso que en esta imagen podemos observar, dependiendo de lo que enfoquemos como figura y fondo, una copa o 2 cabezas humanas mirándose frente a frente. En la simplicidad, cuando miramos una figura la percibimos de la manera más simple posible, destacando lo que realmente nos importa. Como en este ejemplo, vemos perfectamente un diamante, pero nunca nos percatamos de que pueden ser 2 letras K una frente a la otra. La teoría formalista, como su nombre lo indica, estudia aspectos técnicos o formales del cine, ya sea la iluminación, el montaje, el color o la composición. El código cinematográfico debe de estar por encima de lo que se narra, es decir, que para los formalistas es mucho más importante el qué que el cómo, puesto que afirman que a partir de estos elementos es que el director crea su propia realidad. Además de esto, la teoría formalista nos ayuda a diferenciar el cine de las diferentes artes. En el cine, por ejemplo, el director tiene la capacidad de guiar al espectador por los distintos puntos de vista y a obligar al ojo a pasar por el detalle. Hey, Eli. Hey, what's up, Sean? How's it going? Pretty good. How about you? Pretty good. Yeah. What are you doing? Just taking pictures. Yeah. Can I take a picture of you? Yeah, sure. Here is one. Here is one. Nice. Nice. Hey, I'll see you later. Yeah. Hey, you going to the concert center? No, I can't. Aquí yacen los huesos rotos de L.P. Jeffries.
a diferencia del teatro, en el que el espectador siempre se encuentra a la misma distancia del escenario y el escenario, a su vez, es un espacio continuo. Según la Real Academia, el arte es un proceso mediante el cual se busca expresar una emoción, sentimiento, idea o pensamiento a través de una interpretación de la realidad. La filosofía suele definirlo únicamente como creación, es decir, que si hay creación y hay innovación, hay arte. Durante décadas se ha debatido si el cine es arte o no. Nuestro protagonista en cuestión hará un gran aporte a la discusión, argumentando que si bien el proceso cinematográfico parte de la realidad, no es en sí la realidad misma. Es decir, que todo proceso cinematográfico es realmente y a la larga una interpretación de la realidad. Al haber este proceso subjetivo de innovación y este proceso creativo de una nueva versión de la misma, hay arte. Este cuestionamiento por parte de otros autores tiene mucho que ver con la manera en la que nace el cine y en la manera en la que los hermanos Lumière descubren el ejercicio cinematográfico. Se puede decir que el primero en utilizar la irrealidad de las imágenes fantásticas con fines expresivos y artísticos fue Méliès, aunque probablemente de manera completamente inconsciente. Este se encargó de demostrarnos que el cine tiene una exploración de la realidad mucho más flexible de lo que la misma realidad permite. Pudimos ver cómo lo que definimos como realidad puede transformarse en un concepto visual completamente fantástico. Además, a principios de 1930, Pudovkin ya hablaría de esto y diría que la realidad está completamente alejada de la realidad cinematográfica. Concluimos entonces que, partiendo de nuestro autor, el cine debe ser considerado arte, porque al ser una interpretación y una deformación de la realidad y no una simple reproducción, hay un proceso artístico. Argey nos decía que un objeto puede ser reproducido distintivamente o no, según el aspecto del mismo que se escoja. Por lo menos yo a ustedes les muestro esto así en este perfil, ustedes no se van a dar cuenta qué es, pero si lo volteo del ángulo correcto, ustedes ya van a diferenciar qué objeto es. En la actualidad es evidente que escoger una posición de cámara en lugar de otra se obtienen resultados totalmente diferentes. Por lo menos ustedes me ven aquí en este encuadre frontal, se enfocan solamente en mis acciones. A comparación de si lo ponemos en este encuadre que se ve todo lo que está a mi alrededor, eso puede generar una distracción. Por lo menos aquí tengo el computador en el que estoy viendo lo que voy a decir, aquí tengo el equipo que corrí pues para poderme poner aquí, y esto puede generar una gran distracción en los espectadores. En los orígenes del cine se optaba por poner la cámara en planos totalmente gigantes donde se veía absolutamente todo. Se veía el lugar donde estaban, se veían las acciones que estaban haciendo, bueno, se veía absolutamente todo. Poco a poco los directores se fueron dando cuenta que gracias al encuadre podrían hacer resaltar muchas cosas. Por ejemplo, acciones, gestos que eran importantes para la narrativa de la película, y esto ayudó muchísimo para la evolución del cine. Entre saber si el cine era arte o no, Argey consideró que el cine mudo de los años 20 y 30 consideraba esa forma ideal del arte en el cine, y es esa misma pureza y estilo que no se debía abandonar. Es en ese momento en donde los avances tecnológicos como el sonido, el color y la pantalla grande acercaban al cine a un ámbito mucho más realista, quitando así los medios formalistas que constituían al cine como una base como arte. Y es en ese momento en que Argey decide construir esta nota, la nueva Laocoonte, los compuestos artísticos y el cine sonoro. Laocoonte, siendo representado como esa figura griega que es devorada por dos grandes serpientes, en este caso la serpiente lo visual y lo sonoro, y es en esa nota donde hace el estudio para lo que terminará considerando medios mixtos, como la danza, la ópera o el mismo cine, y esa problemática que surge entre esos dos o muchos más medios para tratar de expresar, según él, una misma cosa. Cabe mencionar que dice, como los dos medios se esfuerzan para expresar la misma cosa por dos caminos, se llega a una coincidencia desconcertante entre dos voces, cada una de las cuales le impide a la otra decir más que la mitad de lo que quiere decir. Es por eso que en ese estreno del Cantor de Jazz, muchos realizadores y críticos del cine consideraban que el sonido le quitaba gran representación a la imagen, ya que en una escena pasamos de ver esto
contraste como esto. I'll give it back to you someday too. You see if I don't. Bluebird, singing a song, nothing but little bluebird all day long. You like that slap business? Sin duda estos dos medios empiezan a consumir parte de esa expresión que se quiere decir. Igual Argent se implantó diferentes problemáticas para la combinación de estos dos medios. Entre esas están estas dos. Los elementos integrantes de cada una de estas vías o medios deben decir la misma cosa o complementarse. Y la segunda, ¿existe la posibilidad de combinar elementos sensoriales? Ante esta primera postura es muy claro en que estos dos medios deben complementarse para poder llegar de un modo más diverso al objetivo común. Esto lo vemos en Psicosis, en donde la música y la misma imagen se complementan para tratar de decir la misma expresión. Pero en el segundo nivel, Argent establece dos niveles, en el que dice que es necesario diferenciar entre los elementos sensoriales de los que no, porque de ninguna manera puede existir una relación entre los fenómenos ópticos de los acústicos, pero aún así en un nivel superior se produce una relación entre ellos y dicha separación es superada. Esto se ve en diferentes películas en las cuales tienen leitmotiv, como Birdman, en el cual la acústica de la batería y la imagen del actor llegan a una manifestación en común. Es en este segundo nivel en el que corresponden las características expresivas, que pueden ser comunes en distintos elementos de diferentes medios, como en el caso del cine, la imagen y el sonido, que permitan realizar una composición artística con estos elementos sensoriales, pero que procedan de materiales diversos. Aparentemente esta relación de los medios mixtos fue cogiendo impulso, pero sin embargo empezaron a surgir posturas mucho más fuertes, llegando a tener posturas más duras que las que tenían Pudowski o Eisenstein.